La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo y bueno, te deseo lo mejor para este 2023, que no sea leve, porque pinta vertiginoso. Ya el final de 2022 lo estuvo demostrando. Y yo con desearte lo mejor para este año, en este primer programa del año de la hora de Maquiavelo, te voy a pedir, aguantá unos minutos. Sé que es duro lo que te voy a pedir. Puedes cambiar de canal también. Aguantate unos minutos esto. No era eso, no era eso. No era eso, no. Escúchenme, no sean malos. A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar el renunciamiento de Cristina. Y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión. Vamos a hablar clarito. Hay proscripción. Jorge, el día que yo hablé, no estaba enojada. No es que en el fervor de un discurso dije algo, no. Fue algo meditado. No soy una persona, pese a que, no sé por qué razón siempre me han... Debe ser porque son mujer, ¿no? Las mujeres siempre somos las locas, ¿no? Los hombres pueden decir cualquier barbaridad, o decir un día una cosa, otro día otra, y pasado mañana tal vez otra, pero a ellos todos se les disculpa. Bueno, no soy una loca y jamás hablé de renunciamiento, sino que es una proscripción. Esto lo dijo antes de Navidad. Ahora escuchá lo que decía 15 días antes. Escuchá. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví. Bueno, para mí está clarito. Dijo, renuncio, porque, a ver, a todo esto es cierto. Cristina fue condenada por el famoso Tribunal Oral Federal 2, no solamente a 6 años de cárcel por corrupción, sino también a inhabilitación perpetua. Pero bueno, los políticos tienen esa prerrogativa que los humanos normales no tenemos, que es que sus sentencias recién rigen realmente cuando las confirma la Corte Suprema. Quiere decir que, como en el caso de Carlos Menem, en el caso de Cristina, esto puede llevar años, en donde no va a estar, no va a tener que ir ni a la cárcel, ni va a ser inhabilitada. Por lo tanto, quedó clarito que primero dijo, no voy a estar en ninguna boleta, porque obviamente que sabía que no estaba inhabilitada todavía, y que después se arrepintió. Bueno, algunos dicen que vio que entonces el peronismo dijo, bueno, si no está Cristina, nos empezamos a arreglar entre nosotros, y claro, no le iba a quedar ni el poder para colar un integrante de la Cámpora en las listas, ¿no? Pero yo quiero que veas el porqué, ¿no? ¿Por qué Cristina en realidad dijo que no se iba a presentar y que no iba a estar en ninguna boleta? Discurso que después cambió por esto de la proscripción, porque ya antes
antes de escuchar la sentencia, nos había dicho esto. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, ella ya lo dijo de alguna forma, ¿no? Para ella la historia es las elecciones que ganó, 2007, 2011, y de alguna forma ganó, por supuesto, en el 2019, parapetada detrás de Alberto Fernández. Ese es, digamos, la absolución del pueblo, la absolución de la historia. Después te vamos a mostrar cómo venían las encuestas y por qué Cristina no iba a ser absuelta por el pueblo esta vez. Pero yo quiero que veas la figura de un pensador, un filósofo, poeta griego que se llama Epiménides. ¿Qué le pasó a Cristina? Bueno, se dice dice la Biblia que Epiménides dijo en el siglo V antes de Cristo. Epiménides era cretense, vivía en Atenas, y que una vez dijo: los cretenses son todos mentirosos. Ahora, claro, ahí surge la famosa paradoja de Epiménides. Y la pregunta que sale inmediatamente es, bueno, si los cretenses son todos mentirosos y Epiménides es cretense, ¿será cierto que son mentirosos? Bueno, lo mismo de Cristina. Cuando empezaron en el peronismo a decir, bueno, finalmente Cristina por ahí en una de esas a último momento se presenta a algo, y bueno, ¿no estaría desmintiendo que está proscripta? Porque si se presenta, aunque sea, no sea, senadora por Santa Cruz, si querés, la teoría era que iba a ser se iba a presentar como senadora por la provincia de Buenos Aires si es que no le daban los números para ser candidata a presidenta a ella o lograr el truco prácticamente imposible de parapetarse detrás de alguien, no sé, de Massa. Bueno, yo quiero que veas una pregunta de una encuesta de D'Alessio Berenstein que te mostramos hace un par de semanas, que se hizo justo, a ver si la podemos ver, que se hizo justo después de su renunciamiento, que no fue renunciamiento, o renunciamiento del renunciamiento, qué sé yo. Cambiaría lo que tiene pensado votar si Cristina Kirchner no se presenta como candidata. Sí, porque solo votaba al Frente de Todos por ella, 10%. No porque apoyo al Frente de Todos, aunque no esté Cristina, o sea, un votante peronista que votaría a cualquiera, a una bolsa de papas que diga soy peronista, 19%. Y el 60%, o sea, los que la iban a condenar en la historia, no porque no la pensaba votar. Quiere decir que con una iglesia que se había reducido apenas del 10%, y con un potencial de no llegar ni al 30% de los votos, Cristina sabía que iba a perder, por eso no podía ser candidata. Ahora, muy, muy raro todo esto y muy parecido a lo de Alberto Fernández. A ver si lo podemos ver a don Alberto, al profe Alberto, que hizo hizo estos días exactamente lo mismo que Cristina. Cuando salió el previsible, muy previsible fallo de la Corte que le devolvía una parte de los fondos de la coparticipación que allá por el 2020 de un manotazo se los sacó Alberto Fernández a la ciudad para dárselos a Axel Kicillof, porque bueno, había tenido Kicillof un paro policial, un alzamiento policial y como por supuesto es pésimo administrador, había que conseguirle plata de algún lado, se la sacaron a la ciudad. Que, ¿te acordás? Según Cristina, Alberto, era opulenta. Bueno, ahora Alberto dice que es suculenta, ¿no? O sea, jugosa, porque tiene algo más de plata que las provincias que viven solamente de la coparticipación y no generan nada. Bueno, hubiese sido un gravísimo incumplimiento de la Constitución. Un desacato a la Constitución significaba la crisis institucional más grave de la historia de la democracia. Un presidente, o sea, el poder ejecutivo, decide desconocer al otro poder que es el judicial. Gravísimo.
y pensar que el vocero de Alberto Fernández, el ex vocero, Juan Pablo Biondi, cuando asumió, ¿vos te acordás cuando Fernández dio esa clase de derecho? Y muchos se preguntaron, bueno, ¿pero qué hace un presidente con los bolonquis que tiene, los bolonquis económicos que tiene, primer día de gobierno, va a dar una clase de derecho a perder tiempo, esfuerzo, una clase supuestamente titular que no era titular, era suplente? Bueno, era eso. Era organizarle toda una especie de show del profe de derecho para después poder, cosa que no logró, cumplirle a Cristina con el único mandato que tenía Alberto Fernández, que era reformarle la justicia para no tener los problemas que finalmente está teniendo con sus causas por corrupción. Bueno, todo eso, Biondi debe estar diciendo, todo eso tirado a la basura en un día. Vinieron los gobernadores para decirle, no cumplas, qué sé yo. Total, ellos, ¿qué tienen que perder? Si el que firma es Alberto. Recién Sergio Massa, el ministro de Economía, que es abogado, le mandó el mensaje y le dijo, mirá, no cuentes conmigo, porque no solamente firmaba el presidente, sino que el ministro de Economía tenía que girarle o no girarle los fondos y podía ir preso también, ¿no? Irreflexivo, realmente adolescente. Por eso yo quiero que, como siempre te digo, metete los sábados en el portal de TN, del renunciamiento a la proscripción y del desacato a la obediencia, ¿no? A ver, Cristina y Alberto están mareando a los argentinos. Y por eso, en 2 segundos, me voy a reunir con Federico González, que además de encuestador y consultor político, es psicólogo, con la pregunta, para entender a esta gente, además de análisis político, ¿no hace falta un psicólogo? 2 segundos. Bueno, usted está viendo a Federico González, nuevamente, que además, por supuesto, de encuestador y de consultor político, es psicólogo, porque a mí me parece que se necesita un psicólogo para entender a esta gente. ¿Cómo es eso? 15 días pasaron entre Cristina con esa diatriba diciendo no voy a ser candidata a nada, a no, dicen que yo renuncié, el único renunciamiento, yo no renuncio a nada. Yo creo que es un catálogo de autocontradicciones, negaciones, y a mí me parece que Cristina termina propiciando que entremos en laberintos interpretativos por el mal uso que hace de las palabras. Como la hermenéutica de la Biblia, a ver si dijo que renuncia, que no renuncia. Claro, pero cuando uno hace un análisis literal, como alguna escuela filosófica decía, la mayoría de los problemas filosóficos son problemas de palabras, hay que analizar las palabras. Claro. Le cabe a esto. Entonces me parece que acá no se sostiene, porque en primer lugar, ella, por motu propio, dijo, no voy a hacer tal cosa. Eso Clarito. Es una autoexclusión. Clarito. Podemos discutir si fue una renuncia, porque renuncia es, si ella hubiese dicho soy y ahora digo que no voy a hacer, podemos discutir un poco la semana, pero la de autoexclusión como mínimo. Y después lo de la proscripción. Y bueno, si legalmente eso no existe. No es sostenible. Entonces, si uno lo analiza en un plano literal, es absolutamente autocontradictorio. Después lo del catálogo de autocontradicciones, cuando dice, ¿por qué ese día no estaba enojada? Bueno, sí es obvio que estaba enojada. Pero vos no sé si podemos pasarla, aunque sea muda, para ver los gestos por ahí de fondo, a la Cristina diciendo no voy a ser candidata a nada y gesticulando. Yo me pregunto, ¿no? No lo sé. ¿Es una actuación o realmente estaba enojada? Bien, yo creo que hay un poco de ambas cosas, pero creo que el enojo es indisimulable. Hacemos un ejercicio hipotético. Mira, ahí lo tiene. Mejor verla muda y no escucharla sin sonido para ver qué te dicen los gestos de Cristina. Sí, y ahí está claro que hay mucho más enojo que firmeza. Bueno, la firmeza tiene un límite. Creo que si se lo preguntás a un grupo de niños qué emoción expresa esa persona, te van a decir enojo. Está muy enojada, sí. Absolutamente.
Está muy enojada. Claro, y se ve que en ese enojo uno hace a veces y dice cosas irreflexivas. Pasa a veces en casa, ¿no? Cuando uno se enoja, de repente dice cosas y dije, bueno, se me fue la mano. Y se nota que ella después dijo, bueno, pero si renuncio y empezaron, de hecho, los peronistas a hablar entre ellos qué hacemos el año que viene, y ahí se dio cuenta que tenía que dejar ser más ambigua, quizás. Sí, yo creo que sí. Yo creo que después que pasó el hecho, ocurrido el hecho, y las consecuencias del hecho, que fueron, conjeturemos, mucho menos de la que Cristina hubiese esperado. Claro. Más allá del operativo Clamor para abajo. Claro, ahí está. Pasó sin pena ni gloria. Claro, porque no nos olvidemos que ella había, o en su entorno habían anunciado para determinado día un operativo Clamor que iba a coincidir con una gran conferencia de expresidentes de izquierda en el CCK, el Grupo de Puebla. Después le agarró COVID, que fue, digamos, algunos dijeron un COVID medio casual, ¿no? Y después la postergó para el lunes, iba a ser el lunes después de la final del Mundial, con Argentina o sin Argentina. Y se nota que a medida que fue viendo que Argentina iba ganando, dijo, no, creo que terminó postergando para marzo. Yo creo que ella lo que por ahí vio es la cantidad de gente que se reunió, millones, por la selección, y el cálculo es que ella con los ñoquis del conurbano y los piqueteros, ¿qué puede juntar? Sí, coincido plenamente, pero además, nuevamente, el error de cálculo. Era obvio que la Argentina tenía mucha posibilidad de llegar a esa final y ganarla. Claro. Pero bueno, entonces ahí vamos a la otra dimensión, más psicológica. Mira, en primer lugar, yo me acuerdo que en el momento de apogeo del cristinismo, a mí cuando me preguntaban, yo decía, bueno, el kirchnerismo es la extensión de Néstor y de Cristina, ahora más de Cristina que de Néstor en esa época, ya en la primera época de gloria de Cristina. La ideología a veces es una extensión de la personalidad. Ahora, ¿de qué personalidad? Pues fíjate que algunos rasgos que definen a Cristina. La ilusión de invulnerabilidad. Eternamente, ese 54% ella cree, conjeturo que es propio. Que va a volver, que puede volver. Es decir, la ilusión secreta de que ese poder que alguna vez tuvo, en algún sentido lo va a seguir teniendo y van a volver los días felices. Después la ilusión de infalibilidad. Claro. No me puedo equivocar. Si yo dije que no renuncié, listo, ya está. Y no, pero el que repasa el video se da cuenta que sí dijiste que renunciabas. Y después, bueno, otro rasgo es la imposibilidad de tener una adecuada lectura de lo que piensa el otro. Claro. Vos fijate lo que le escribe a Messi cuando hace ese tuit en donde le termina diciendo que finalmente, en el momento en que se maradonizó, fue el momento en donde tuvo la aceptación definitiva. Es lo último que le tenía que decir a Messi, justamente. En vez de decir, sos tan campeón como o mejor que Maradona, de hecho, yo no soy muy futbolero, pero todas las estadísticas, Messi duplica a Maradona. También es cierto que jugó mucho más tiempo, porque se falopeó menos por ahí, ¿no? Pero bueno, eso ilustra lo que en psicología llamamos teoría de la mente, que es la capacidad de atribuir estados mentales a las otras personas y que esas atribuciones sean razonablemente parecidas. Como que Messi tiene que ser maradoniano y peronista y no puede pensar distinto. Claro, porque el error, es decir, la atrofia de la teoría de la mente, es cuando no podés ponerte en el lugar del otro desde el punto de vista del análisis y de lo que piensa el otro. Cuando confundís lo que pensás vos con lo que piensa el otro. Claro, es como un wishful thinking, no, pero yo quiero que esto sea así, vos tenés que pensar así, no. O sea, pero ella ahí está convencida que lo que piensa ella es lo que opina la mayoría de los argentinos. Pero ella ve las encuestas también, porque ella también mira las encuestas y lee los diarios y además le llevan encuestas propias, no sé si le harán el diario de Irigoyen o no, y ella ve que su intención de voto se cayó como piano. Bueno,
Eso es, ahí ya... Que es una negación. Tenemos que, claro. Primero tendríamos que, estamos conjeturando, tendríamos que estar en la situación, en la mente de Cristina, en su entorno, y bueno, saber a ciencia cierta hasta dónde llega esa negación. Claro. Pero yo lo que creo, lo que diría, es que es una personalidad que tiene la tendencia a la negación. Entonces, me imagino, y esto es conjetura, por supuesto, que ve esas encuestas y piensa que, bueno, hubo algo que es externo a mí que me hizo bajar a las encuestas, Claro. porque alguien me malinterpretó. Es culpa de Clarín. Es culpa de Clarín, es culpa de la corporación mediática extendida, es culpa del fracaso de Alberto Fernández. Ah, la culpa de Alberto culpa Fernández. de otro, pero no mía. Pero además, ahora cuando yo me ponga las pilas y empiece a hacer y a decir lo que hay que decir y lo que hay que hacer, lo voy a revertir. Claro. Esa es la base de la personalidad megalómana que tiene la ilusión de invulnerabilidad. Claro, y es como cuando fueron los gobernadores a verlo a Alberto Fernández, enviados por Cristina, en donde Cristina dicen que le dijo a Capitanich, el chaqueño, que junte a la mayor cantidad de gobernadores peronistas para que vayan a la Casa Rosada a presionarlo a Alberto Fernández, para que Alberto Fernández incumpla con el fallo, la cautelar de la Corte Suprema. A todo esto los gobernadores no tenían nada que perder, total, su coparticipación no se toca, ¿no? De provincias que prácticamente no generan un peso, como Formosa, Santa Cruz, y que viven de la coparticipación, o sea, del trabajo de los de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Y le mandó a decir a través de los gobernadores. Ahora, el profe Alberto terminó haciéndole caso. O sea, estamos ante una actitud, digamos, si se quiere, irreflexiva, igual que la de Cristina. Bueno, yo ahí lo que diría, analizando la conducta de Alberto Fernández, es el temor reverencial a Cristina. No le puedo decir que no, en esta tengo que ser un soldado cristinista y plantarme. Porque Y ¿cómo le voy a Cristina, ir que al también pie? es abogada, tendría que haber sabido que si le dice que no a la Corte Suprema, en un fallo que además lo afectaba a su amado Kicillof, pero no a ella directamente, que iba a generar un bolonqui grande como una casa. Bueno, pero ahí tenemos otro rasgo, que es la huida hacia adelante. Bueno, ahora le digo que no. Después vemos. Ahora hay que decir Vos que desobedecés a la Corte. porque simbólicamente le dije que no. Después, para retractarse ambiguamente, pues no es nunca la retractación es me equivoqué, cambié de idea, por el bien. No, siempre el momento de retractarse es confuso y ambiguo, como realmente fue. Claro, bueno, Alberto Fernández primero dijo, bueno, voy a pagar, pero no tengo plata, sigue con un bono. Y claro, como tiene que pagar y no con un bono, entonces dijo, bueno, al final terminó diciendo, voy a inventar algún impuesto para cumplir. Los dos están, de alguna forma, no sé, llevándose juntos a un precipicio que uno da el pasito, el otro lo sigue, da pasito, lo sigue, hasta que... Y yo te diría más, a mí me parece que acá, tanto en este tema como en tantos otros, está la figura y la presencia de Sergio Massa, que siempre trata de encontrarle una salida, por más que sea inverosímil. Ponerle paños fríos. Massa, yo creo que hoy estaríamos al borde Claro. del conflicto declarado de poderes y sería... Gravísimo. Al borde del abismo. Dice que también tuvo un rol importante Estados Unidos y que Massa lo escuchó cuando les dijo, bueno, si van a una crisis institucional, que es prácticamente un golpe de Estado, del Poder Ejecutivo eliminando la Corte Suprema. El próximo paso es tratar de hacer lo que hizo Castillo en Perú, eliminar el Congreso, y Estados Unidos dijo, bien, no cuenten con nuestro apoyo, ¿no? Sí, bueno, típico de las personalidades temerarias. Toman decisiones temerarias, a veces les va bien y a veces les va mal y nos ponen al borde del abismo. ¿Pero alguna vez les fue realmente bien con esas locuras, qué sé yo, sí, toman decisiones temerarias? Yo me acuerdo desde cuando, no sé, estatizaron los fondos de pensión. Bárbaro, genial, hubo gente que aplaudió, muchas otras que no. Al país le fue muy mal. Estatizamos YPF
y que, bravo, viva Argentina, la bandera. Argentina le fue muy mal por perder un juicio en Nueva York por miles y miles de millones de dólares por las acciones confiscadas a los eskenazi. Sí, coincido. Lo que pasa es que sustantivamente le fue mal, pero desde el punto de vista de la imagen y el poder de Cristina... En el fue momento genera un clamor y eso como que los embriaga y no piensan en las consecuencias. Y lo que no piensan es que cuando lleguen las consecuencias reales de esa decisión y sean negativas, va a repercutir sobre la... Eso no lo piensan. Es como que la historia al final siempre te alcanza, ¿no? La condena de la historia al final siempre llega, ¿no? Como cuando dijo Cristina, a mí me absolvió la historia. Bueno, evidentemente la encuesta, a ver si para despedirnos, si podemos ver de nuevo por ahí un flash de la encuesta de D'Alessio Bernstein, donde la iglesia cristinista se había reducido al 10% de los votantes. Eso iba a ser la condena de la historia. Federico González, muchas gracias. Feliz Año Nuevo. Mirá, ahí está, ¿no? 10% solamente votaba al Frente de Todos por Cristina. Feliz año. Seguí viendo A la Hora de Maquiavelo. Pagar un regalo desde la app Galicia y pegar una promo es épico. Lo que no es épico es darte cuenta que dejaste las llaves de la nave adentro. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.